Sangre maldita. Capítulo 33, 5, un especial siniestro cuarto. Rodeo de hierro, para Liruil. Había pasado menos de una semana desde que la clase 1B había pasado por la angustiosa pesadilla que había sido su propia prueba personal de llamada de atención. La experiencia había mostrado a todos y cada uno de los estudiantes una serie de sus debilidades, una de las cuales era que sus ojos aún tenían que abrirse a las duras realidades del heroísmo del mundo real. No habían estado preparados para la verdad. Peor aún, se les había mostrado por qué no estaban listos. Y ahora, después de días de cansancio y hurgando en sus egos heridos de la manera más severa pero cariñosa posible, un nuevo tipo de prueba había aterrizado a sus pies. Teniendo en cuenta el tiempo que habían tenido para aceptar lo que les había sucedido y las primeras rondas de sus sesiones de terapia obligatorias, se le había dicho a la clase 1B que escribiera informes posteriores a la acción reales. Debían centrarse específicamente en sí mismos primero, sus defectos y errores, incluso antes de considerar examinar las fallas de su clase en su conjunto o proponer cómo podrían haber superado tales problemas. Tomado objetivamente, fue un movimiento comprensible por parte de la administración. Incluso expondría a los 20 estudiantes que aún se están recuperando al enemigo más odiado de cualquier papeleo. Subjetivamente, sin embargo, todavía dolía independientemente de la lógica detrás de la asignación. Al igual que su clase hermana después del ataque de la USG, se recomendó a los miembros de la clase 1B que abordaran los informes juntos, preferiblemente con los mismos equipos que se habían formado durante la prueba en sí, si era posible. Sin embargo, a diferencia de la clase 1A, la mayoría de los estudiantes habían decidido formar grupos más pequeños. La decisión unánime, aunque tácita, cuando se asignó el informe había sido que trabajar con compañeros de clase con los que se sentían más cómodos en última instancia sería más fácil para ellos. Y luego, por supuesto, estaban aquellos que habían elegido trabajar solos, a pesar de los consejos en contra de hacerlo. Distrito de Minami, Prefectura de Saitama. En una de las plazas de áreas comunes relativamente pequeñas celosamente guardadas por un condominio de lujo, en una simple mesa de picnic debajo de un árbol doblado por la edad y los secretos, estaban sentados dos estudiantes de la clase 1B que habían decidido hacer su AR juntos. Para ellos, escribir sus informes con los otros presentes había parecido una obviedad, considerando lo que habían pasado durante la prueba. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería, Tetsu gimió, frustrado por su visible falta de progreso. Tampoco masculino. ¿Tuviste suerte? El portador de acero siempre había sabido que no era el estudiante más inteligente de su clase, ni mucho menos, pero este informe realmente estaba echando sal en esa vieja herida. Escribir un ensayo sobre cómo se sintió durante la prueba, qué errores había cometido, realmente no debería haber sido tan difícil. Al menos tenía el pequeño consuelo de saber que la rubia cornuda sentada a su lado no podía estar teniendo tantos problemas como él. Al menos lo tendría fácil esta vez. Este ensayo, difícil, respondió Pony, con el ceño fruncido estropeando su bonito rostro. No puedo hablar inglés, incluso escribí. Tetsu suspiró, aunque a un observador externo le hubiera resultado difícil decir si lo hizo por la continua frustración o el alivio al saber que en realidad no era el único que luchaba con la tarea. Y el japonés roto de Pony apenas lo hizo tropezar, así que esa tampoco podría haber sido la causa. El estudiante más varonil de 1B en realidad encontró su determinación de dominar su lengua materna supervaronil. Pero en serio. El informe no debería causarles tantos problemas. Él, por su parte, ya conocía sus defectos. Era malo en cualquier cosa que se pareciera al pensamiento táctico. Era terrible leyendo a sus oponentes en medio de la pelea, o el lenguaje corporal en general. Era un idiota que con gusto saltaría al fuego, olvidando por completo que los que trabajaban a su lado podrían no ser de ninguna manera no inflamables. Escribir todo eso, sin embargo, de una manera que fuera al menos medio comprensible, era lo que estaba resultando ser el verdadero problema. Lo estaba volviendo loco.
Bueno, al menos puedes escribir tus pensamientos, dijo Tetsu riéndose de buena gana, tratando de animar a su compañero de clase extranjero. A decir verdad, no puedo pronunciar 10 palabras antes de detenerme debido a un dolor de cabeza. A decir verdad, no era la cabeza de acero del adolescente lo que le dolía, sino su corazón. Más que nada, la culpa de Tetsu pesaba sobre él como un albatros alrededor de su cuello. Desde la prueba, e incluso después de encontrar a sus compañeros con vida y sin daños irreversibles, todavía se despertaba de las pesadillas. Revivir los gritos de Pony, incapaz de hacer nada más que escuchar, era una de las peores ofensas repetidas. El conocimiento de que la agonía del rubio había sido enteramente su responsabilidad hizo que últimamente le resultara casi imposible tener un sueño reparador. Todo era suyo. Yo tampoco, respondió Pony, sacando a Tetsu de sus tristes pensamientos en espiral. El adolescente acerado alzó la mirada y vio que su compañero de redacción desviaba la mirada con aparente vergüenza. «¿Espera, tú tampoco puedes?», preguntó Tetsu, mirando por encima de la mesa de picnic para mirar el cuaderno de la rubia. Había menos de 10 palabras tachadas en el papel rayado. Todos ellos estaban en inglés. «Bueno», dijo Tetsu, desfalleciendo. Estaba perdido. Nunca antes había tenido que animar a una chica. Demonios, esta era en realidad la primera vez que había estado a solas con una chica en años. Todos sus amigos de su antigua escuela eran deportistas, o fanáticos del gimnasio como él. El inglés es difícil. Pony hizo un puchero, realmente fuerte, ante esta inestable seguridad, hinchando las mejillas y cruzando los brazos. Hizo un ruido que probablemente pretendía ser un gruñido, pero salió como un adorable sonido de molestia. La rubia nacida en Estados Unidos no era tonta, pero incluso ella admitiría que el ámbito académico no era su fuerte. Era más una mujer, que pronto sería la heroína de acción, alguien que nunca rehuía las dificultades físicas o las lesiones, que siempre estaba lista para pelear la buena batalla. La vida en su comunidad agrícola había sido una de las cosas que le habían abierto los ojos desde el principio a la necesidad de personas, de héroes, como ella. Después de todo, siempre le habían dicho que cualquiera que fuera lo suficientemente fuerte y valiente como para abordar y doblegar a un toro enojado sin ayuda, no tendría nada que temer de los simples villanos. Ese sentimiento, aunque amable, desde entonces había demostrado estar lejos de la verdad. Puede que Sila no fuera una verdadera villana, pero el duro supervisor le había inculcado que había más en el negocio de los héroes que una fuerte voluntad y fuerza bruta. El agente enmascarado también le había impartido una seria lección sobre el dolor. La electrocución, tener los nervios casi fritos más allá de su límite, había sido una experiencia mucho peor que ser arrojada de un potro bronco o darle un cabezazo a un toro. Todavía podía sentir los golpes a veces, si lo pensaba demasiado. ¿Por qué no nos tomamos un descanso?, ofreció Tetsu, notando la mirada preocupada que había cruzado el rostro normalmente abierto de Pony. Incluso mientras fruncía el ceño, el adolescente acerado pensó que su compañero de clase rubio se veía más vivo que la mayoría de las personas que veía en las calles en su día a día, e infinitamente más lindo. Era tan diferente a cómo se veía durante la prueba. Ojos azules apagados y sin vida mirando al cielo, cuerpo flácido pero todavía temblando, mechones dorados empapados en rojo. Pausa. ¿Sí? Pony vitoreó, sin saberlo, sacando a su compañero de clase de sus pensamientos una vez más en espiral. Si alguno de los adolescentes hubiera tenido ganas de ser honesto, habría tenido que admitir que realmente no debería haber estado tomando descansos, especialmente porque apenas habían comenzado su tarea compartida. Pero ambos héroes en entrenamiento podían decir que los pensamientos de su compañero no podían concentrarse en este momento. Era casi como si la misión misma estuviera conspirando para romperlos. Y no era necesariamente perder. Varonil. Gritó Tetsu, más por costumbre que por otra cosa. Sin embargo, la Silvete rápidamente se topó con otro enigma. Entonces, ¿tienes hambre? ¿O quieres algo de beber? Había olvidado que no tenía idea de qué hacer con una chica sola, y mucho menos durante un descanso.
Comer bocadillos era, literalmente, lo único que se le ocurría a su mente frenéticamente pensante, e incluso entonces, Tetsu casi se sonrojó al darse cuenta de que si los dos salían a algún lado, parecería que estaban en una cita. No es que tuviera un problema con la idea de salir con Pony, ni mucho menos. De hecho, le encantaría tener la oportunidad de acercarse a la rubia sentada con él. Pero, ¿cómo podría alguien como él, un fracaso de hombre, siquiera atreverse a preguntarle a la persona a la que su estupidez le había causado daño? ¿Cómo podría hacerlo, cuando la imagen de Sila disparándole a Pony ante sus propios ojos todavía estaba marcada en la parte posterior de sus párpados? Muy aburrido. Pony gorjeó, alargando la última sílaba. La rubia hizo otro poderoso puchero que fue tan devastador para Tetsu como adorable. Juguemos. Juega. Tetsu no pudo evitar reírse. El rubio era tan ruidoso como cualquiera de los chicos que había visto nunca, para asombro de cualquiera de sus compañeros de clase que realmente había podido conectarse con la chica nacida en Estados Unidos. La mayoría había asumido al comienzo del año escolar que tendría que ser tratada con guantes de seda. Monoma insistió en que la trataran como una princesa delicada, las otras chicas de 1B siempre trataban de orientar sus actividades hacia temas más femeninos cada vez que ella se unía a ellas. Pero el adolescente de acero había sido el primero en descubrir la verdad sobre lo que realmente le gustaba hacer a su estudiante de intercambio. Entonces dijo Tetsu arrastrando las palabras, dejando su bolígrafo para levantarse y alejarse de la mesa de picnic. Una amplia y feroz sonrisa cobró vida en su rostro. ¿Quieres luchar? Pony Tsunatori no era una flor delicada, o un modelo de las nociones anticuadas de feminidad. Era una heroína en formación. Uno increíblemente difícil en eso. ¡Hurra! Pony gritó, saltando con un puño doble en el aire. Tal vez se debió a haber crecido como lo había hecho, en el agitado sur de los Estados Unidos, pero cada vez que Pony se sentía preocupada, una buena pelea con uno de los miembros de su familia, ya que los vecinos pronto se habían marchitado, o algo así. Animal siempre le haría un mundo de bien. Enfrentar su fuerza contra su pa, o sus numerosos primos, o incluso contra el toro más nuevo y salvaje, había sido durante mucho tiempo su método de alivio del estrés para cuando el mundo la derribara. Definitivamente nunca solucionaba el problema en cuestión, seguro, pero la rubia juraría hasta su último aliento que sí ayudaba. De alguna manera. Y afortunadamente para ella, conoció al compañero de lucha perfecto después de mudarse a Japón y entrar a Laura. Afortunadamente para dicho compañero de lucha, los agarres, las peleas y las peleas en general eran todas sus áreas de especialización. Y él siempre estaba listo para un desafío. Afortunadamente para él, Pony había resultado ser uno de los pocos miembros de la clase 1B contra los que podía enfrentarse sin preocuparse demasiado por lastimarse físicamente. Que era tan varonil. Minami Ward, prefectura de Saitama, a una cuadra de distancia. Tengo que decir, qué hermoso día es para invitar a salir a una doncella tan hermosa. Un neito Monoma se pavoneaba por las calles iluminadas por el sol de Minami Ward, con un ramo de rosas y una caja de chocolates en la mano. El rubio no estaba muy seguro de por qué los estadounidenses todavía veían una ofrenda de flores simples como la forma correcta de solicitar el inicio de un noviazgo entre dos personas, pero para ser justos, estas eran las mismas personas que vivían en un país que insistía en que todavía era reconocido oficialmente como simplemente los Estados Unidos en lugar de los Estados Unidos como el resto de los países del mundo sabían que era, o bien, extranjeros. Un paseo por el parque, una cena a la luz de las velas, tal vez incluso una parada en una confitería. Monoma murmuró para sí mismo mientras caminaba, con el destino a la vista. Y si aún no ha terminado, ayúdala con su tarea. He pensado en la noche perfecta para la princesa de 1B. El rubio y su grupo habían terminado su tarea mutua más temprano esa tarde. No había sido una tarea fácil, pero eventualmente se toparon con un sistema lo suficientemente bueno para acelerar las cosas. Monoma, siempre experto en detectar los defectos de los demás, le había propuesto que les dijera lo que pensaba de sus compañeros y, a cambio, ellos hacían lo mismo con él. Para endulzar el trato, había accedido a que enumeraran sus defectos sin ningún tipo de filtro. No había sido agradable, para cualquiera de los involucrados.
Escuchar todo lo que habían hecho mal desde puntos de vista supuestamente objetivos había sido doloroso, pero el grupo lo superó y terminó su SAAR con tiempo de sobra. Dolidos y deprimidos como habían estado cuando todo estuvo dicho y hecho, la idea de Monoma aún había sido alabada como la mejor y necesaria al final. Para sorpresa de todos los presentes, el egoísta rubio, en un raro momento aparentemente altruista, había ido a comprar chocolates para todos. Ese acto había terminado con el esfuerzo de impuestos, y su tiempo juntos, en una nota bastante alta. Todavía no puedo creer que le permitiéramos irse con esa cabeza de metal de todas las personas, se quejó Monoma, arreglándose el cabello por enésima vez mientras pasaba frente a la gran ventana reflectante de una tienda. Quiero decir realmente. Ser forzado a pasar tiempo con un bruto como él es algo que nunca se le debería pedir a una cosita dulce como ella. Habiendo terminado con éxito la tarea de toda la clase, Monoma decidió en ese momento que finalmente tenía suficiente información para promulgar uno de sus planes maestros a largo plazo. Comprar esos chocolates para su grupo le había dado una excusa para probar las diferentes marcas en sujetos dispuestos, lo que le permitió averiguar cuál sería el mejor regalo para la princesa de 1B. Koda y Tokage, bueno en su mayoría Tokage pero Koda ya había comido tantos, sin siquiera saberlo le había dado datos invaluables sobre qué dulces serían los mejores para las fechas, los postres o más indulgencias privadas. Y luego, con solo un poco de inofensiva mala dirección y empujones, el Gyaru obsesionado con los dinosaurios incluso había proporcionado más datos personales sobre el individuo del que realmente quería saber más. Desafortunadamente, también había revelado que la chica más linda y dócil de 1B, su propia princesa, había pasado todo el día sola con Tetsu. Ese pequeño detalle lo había irritado hasta el infinito. Espera un poco más, mi querida señora, dijo Monoma, adoptando un estilo demasiado dramático cuando llegó al condominio, el castillo al final de su búsqueda. Salvaré tu delicada sensibilidad de ese ogro con cara de escoria. Para ser justos, Monoma no odiaba a Tetsu en absoluto. La peculiaridad y la actitud firme del adolescente lo convirtieron en un aliado incondicional con el que cualquiera tendría la suerte de trabajar. Pero honestamente, el enamoramiento del idiota con Pony Tsunatori era simplemente triste. Ella podría haber sido solo mitad japonesa, básicamente una extranjera en toda regla debido a su crianza fuera del país, pero eso no hizo nada para quitarle sus rasgos más positivos. Ella era la inocencia personificada, el nivel justo de inteligencia para una mujer adecuada, y una verdadera belleza a la espera de florecer. En su más humilde opinión, Tsunatori tendría mucha mejor suerte en la vida si permanecía a su lado. Él al menos tenía las conexiones para darle una vida cómoda, libre de la maldad del mundo. Tetsu, por otro lado, haría mucho mejor poniendo su mirada en gente como Kendo. Era una lástima que el cabeza de metal estuviera enamorado de Tsunatori, realmente patético. Con todas las veces que se había tomado la molestia de cuidarla, se había tomado el tiempo para mostrarle su fuerza, contaba chistes tontos y de mal gusto todos los días para hacerla reír, era de extrañar que toda su clase supiera del enamoramiento de Silvete. Quiero decir realmente, ¿cómo espera tener una oportunidad con ella? Monoma preguntó al vestíbulo vacío del condominio mientras caminaba a través de él hacia una entrada lateral a la plaza del área común que Tokage había descrito como el lugar de estudio al aire libre preferido de Tsunatori. Una flor delicada como ella necesita. Clunk. Las palabras y los pensamientos de Monoma se desvanecieron cuando su cerebro se detuvo con un chirrido. La escena ante él estaba, más allá de toda duda, lejos de lo que jamás había esperado ver. Clunk. Tetsu y Tsunatori estaban abrazados, sentados sobre sus rodillas, dándose cabezazos. El dúo entrelazado empujó y tiró, pero ninguno pudo ganar la palanca que necesitaban para derribar al otro. Sin embargo, lo que realmente dejó a Monoma sin palabras fue el hecho de que Tsunatori estaba parado, relativamente hablando, en igualdad de condiciones con Tetsu, quien tenía su don activo. Clunk. El rubio retrocedió aún más cuando los dos volvieron a golpear la cabeza, haciendo coincidir amplias y brillantes sonrisas debajo de dos pares de ojos que brillaban con desafío. Por solo un momento, Tetsu vaciló cuando su metal se derrumbó un poco antes de que pudiera reforzarlo, pero fue suficiente.
Antes de que cualquiera de los hombres pudiera parpadear, su compañero de clase con cuernos retrocedió y apuntó al abdomen de acero del adolescente. La rubia embistió a su oponente con una fuerza increíble, empujando al hombre de metal con todo lo que podía dar. ¡Ueeeh! El chillido de felicidad de Pony pronto fue seguido por Tetsu siendo levantado y enviado volando sobre su cabeza. ¡Gu! El gruñido que hizo el adolescente de acero cuando se estrelló primero contra el suelo fue casi tan fuerte como el choque que hizo su cuerpo de metal cuando lo hizo. Completamente ignorado, Monoma no pudo evitar quedarse paralizado, completamente horrorizado pero incapaz de moverse. Aquí no había ninguna flor delicada, ninguna dulce princesa necesitada de consuelo o una mano fuerte que la guiara. Bebé resplandeciente, incluso Kendo se destacó como más femenino para él en ese momento después de ver esa demostración de fuerza bruta. ¡Ah! Pony rió alegremente mientras se giraba y saltaba sobre Tetsu, quien acababa de desactivar su peculiaridad a tiempo para hundirse aún más en el suelo. Nos jodimos. Y nos jodimos de nuevo. Y luego vuelas. ¡Qué divertido! Mientras Tsunatori continuaba riéndose incontrolablemente, Monoma notó fácilmente que Tetsu no solo había comenzado a reír junto con la rubia encima de él, sino que también la estaba abrazando. Como un novio amoroso. Por supuesto, susurró Monoma, retrocediendo y alejándose, retirándose en silencio para no molestar a los dos. Mientras se alejaba, hizo todo lo posible por aceptar la realidad y su derrota. ¿En qué estaba pensando? Una flor delicada no entraría en una escuela para héroes, qué tonto de mí. La risa que resonaba detrás de él apenas cubrió el sonido de los sollozos cuando el rubio comenzó la larga y desamparada caminata a casa. Todo fue para bien, de verdad. Era un príncipe encantador en busca de una dulce princesa para cortejar. La hija del granjero, la alumna del maestro. ¿Qué haría él con ese tipo de partido? Hay más peces en el mar, no hay necesidad de apresurarse y arriesgarse a ser mordido por anguilas o tortugas, dijo Monoma tranquilamente una vez de vuelta en la calle abierta, consolando su ego herido lo mejor que pudo. Además, mamá seguramente disfrutaría un poco de este chocolate ahora mismo. Había pequeños rastros de lágrimas corriendo por sus mejillas y el aguijón de la derrota en su corazón, pero Neito Monoma sabía cuándo había sido derrotado. Incluso si hubiera resultado que Tsunatori había sido la princesa que él pensaba que era, en última instancia, Tetsu era la mejor pareja a pesar de todo. Si la chica con cuernos hubiera querido a alguien con quien pudiera jugar duro, entonces él sabía que no habría sido capaz de darle eso. Necesitaba encontrar una chica que quisiera a alguien como él. Por una fracción de segundo, Monoma se detuvo, la mente dando vueltas y los ojos agudos llenos de curiosidad repentina. Quizás Kodai disfrutaría de un chocolate en su lugar. Con eso, el imitador de la clase 1B se dispuso a crear un nuevo plan maestro. Quién sabía, tal vez la belleza silenciosa necesitaba un príncipe encantador. Magnus. No te preocupes, no pasará mucho tiempo antes del próximo capítulo adecuado. Dicho esto, ya no puedo garantizar un horario fijo, así que, por favor, tengan paciencia. Omake, aprendiendo las cuerdas, para Hades. Escondidos en su habitación compartida en el instituto Seireitei, Junko Kono y Katsuki Bakugo se relajaron juntos después de una sesión bastante larga y tediosa de terapia de grupo. El día había sido una bolsa mixta. El aracnotauro había hecho avances honestos al aceptarse a sí misma como humana, y una mujer además, el rubio más explosivo todavía había luchado por aceptar completamente que las acciones que lo habían llevado a su situación actual eran solo su culpa y las consecuencias de tales eran su para soportar. No era que Bakugo se negara a aceptar que había estado equivocado en absoluto. A estas alturas, hacía tiempo que se había dado cuenta de que había permitido que su ira siempre presente lo cegara en ese momento. Desafortunadamente, eso no cambiaba el hecho de que todavía creía que su objetivo real merecía el castigo que tenía la intención de servir. Pequeños pasos, como Bokemono había dicho de forma molesta. Como si el gigante supiera lo que significaba la palabra diminuto. Eimacheat Junko llamó desde su nido. Como el ídolo caído había admitido hace mucho tiempo que había aceptado, su cuerpo ya no era el de un humano convencional, y probablemente nunca lo volvería a ser.
Darse cuenta de que nunca sería capaz de caber en una cama normal también la golpeó duro en ese momento. Antes de que él llegara, el aracnotauro le había dicho a la explosiva rubia que había pasado sus días y sus noches acurrucada en una esquina, en el suelo. Fue solo por su sugerencia, le hace un reproche gritado, que incluso había intentado hacer un nido con su seda. Resultó que la construcción resultante era a la vez cálida y cómoda para ella, para su disgusto. ¿Qué es piernas? Bakugo respondió, sin levantar la vista de donde estaba trabajando en su cuaderno. El ejercicio, que Bokemono le había sugerido al rubio, había sido un esfuerzo constante. Un día Bakugo escribiría una cosa que le gustaba de sí mismo, al siguiente, algo que no le gustaba. No hace falta decir que el número de aspectos positivos que había marcado hasta ahora era bastante mayor que los negativos. Sorprendentemente, sin embargo, hoy Bakugo finalmente se había dado cuenta de cuán trampa era realmente el autoengrandecimiento. Lo que pensaba de sí mismo no cambiaría la realidad de la división cada vez mayor entre él y Romero. Si quería volverse más fuerte que ese villano disfrazado de héroe, entonces necesitaba concentrarse en mejorarse a sí mismo, no en cantar sus propias alabanzas. Jodidamente apestaba. Eso significaba realmente buscar aspectos negativos de sí mismo, pero haría lo que fuera necesario. No lo hizo más fácil. ¿De verdad crees que podría ser una heroína? Junko preguntó, la inseguridad cargando su tranquila voz. Si bien había mejorado notablemente desde que la emparejaron con él, incluso el rubio podía decir que su compañero de cuarto ahora esperaba con entusiasmo la vida fuera del instituto, sabía que el futuro todavía la aterrorizaba. Ella era una mutante en todos los sentidos. ¿Qué les importaba a esos gilipollas de Kirkista ahora, tan deformada por su Kirk aumentado con Trigger, que básicamente era un horror viviente? Sus sueños de convertirse en una ídolo de clase mundial amada por legiones de admiradores aún estaban muertos, y ni siquiera saber el valor potencial de su seda podría aliviar esa herida. Esa fue una de las razones por las que Bakugo la había presionado para que considerara el camino del heroísmo. Los héroes, al ser figuras públicas creadas para ayudar a las personas, siempre eran bienvenidos, incluso los mutantes. Ser aceptado a pesar de su mutación había sido un sueño imposible para su compañero de cuarto antes de su sugerencia. Y claro, todavía había encuestas estúpidas como la lista de héroes Wolook Villainous, pero ¿a quién le importaba esa mierda? Entonces, ¿por qué Piernas estaba tan fuera de forma ahora? Me estás jodiendo, ¿verdad? Bakugo preguntó, levantando la vista de su cuaderno. Tienes los mejores malditos reflejos de combate que he visto en todo nuestro maldito grupo de edad, y tu seda es una herramienta de captura incorporada. Yo diría que ya estás jodidamente lista. Solo necesitas un disfraz sexy. Ese sexy. Junko chilló, casi cayendo de su hamaca. El aracnotauro fue instantáneamente una mezcla sonrojada de euforía sonrojada y temblorosa inquietud. Dije que necesitas un maldito disfraz de batalla. Bakugo rápidamente le gritó, dándose la vuelta para mirar su inocente cuaderno. Necesitas que te revisen los malditos oídos si estás escuchando mierda como esa, Piernas. Junko no parecía creerle, segura de que no había oído mal, pero tampoco insistió en el tema además de cruzarse de brazos y mirarlo. Claro, dijo el aracnotauro arrastrando las palabras, lo que sea. Pero, ¿cómo esperas que use mi seda como herramienta de captura otra vez? Con una sonrisa que recordaba la actitud que lo encerró en este agujero de mierda, Bakugo se puso de pie y levantó un puño cerrado, con fuego ardiendo en sus ojos rojos. Simple. El rubio se jactó, subiéndose a su silla para estar un poco más cerca del nivel de los ojos de su compañero de cuarto. Solo tienes que saltar sobre los villanos, luego átalos con tu seda hasta que no puedan moverse ni un carajo. Maldito músculo. Junko no parecía convencida por esa apasionada explicación. Eso es solo un arresto forzoso, vulgar patán. Gritó el aracnotauro, golpeando rápidamente a Bakugo en la nuca con una de sus piernas. Y suena absolutamente horrible, para todas las partes involucradas. Gruñendo una maldición por lo bajo, el explosivo rubio miró a su compañero de cuarto mientras se frotaba la cabeza que recién le dolía. Abrió la boca para darle a Silvete una idea de lo que pensaba por atacarlo cuando estaba tratando de darle un consejo.
Además, sé que mi seda es relativamente más fuerte que las variantes comunes, continuó Junko, aparentemente ignorando la ira impotente debajo de ella, pero no es como una especie de alambre de acero ni nada. Los hilos no es tan difícil de romper. Y eso era un hecho. La seda de Junko, si no está reforzada o tejida, no duraría mucho contra cualquier persona en el mundo de hoy con incluso un mínimo de fuerza mejorada. Los verdaderos villanos, en su mayor parte, cayeron bajo los auspicios de una generalización tan amplia, y la Aracnotuar sabía incluso ahora que si se convertía en profesional, casi nunca sabría de antemano el verdadero nivel de peligro de cualquier situación que encontraría. Ella misma Bueno, entonces, ¿alguna vez has intentado trenzarlo? Bakugo preguntó, la simple curiosidad negando gran parte del aguijón de su vulgaridad habitual por una vez. Mierda, ¿no sabes que las arañas usan 1 tonelada de seda cuando atrapan presas de todos modos? No es como si tuvieras que conformarte con una sola hebra a la vez. Junko parpadeó, completamente en silencio. Sin una palabra, se dio la vuelta en su hamaca y comenzó a producir rápidamente múltiples hebras de seda a la vez. En menos de un puñado de segundos, el aracnotauro se volvió hacia Bakugo, con una verdadera cuerda de seda en la mano. Dando un tirón a la nueva creación, ambos compañeros de cuarto se sorprendieron al descubrir que el cable de 1 metro de largo parecía resistir el estrés repentino como lo harían sus primos más convencionales. Creo que necesito probar la durabilidad de estas cosas, murmuró Junko, levantando una mirada intensa en dirección a Bakugo. Oí. ¿Por qué diablos me miras así? Gritó el rubio, notando el destello más bien malvado que ahora se dirigía hacia él. De repente, la maldad desapareció detrás de una brillante sonrisa, y se congeló. No te atrevas, mierda que no te atreves. Bakugo, por todo lo que sabía que muchos decían sobre él, siempre había sido reconocido por estar dotado de increíbles instintos de batalla. En ese momento, cada ápice de su ser vibraba, esos mismos instintos gritaban que algo por una vez en su vida lo había convertido a él en la presa. No le gustaba la sensación, ni un poco. Instantáneamente, el rubio tomó la disposición del terreno, calculó la trayectoria del ex y el ángulo que necesitaría moverse para evadirla. Pensando 2 pasos adelante, también consideró las diversas posiciones a las que podría llegar que permitirían una mayor evasión después. Un solo cambio en el peso corporal, y la batalla estaba en marcha. 30 segundos después. ¿Sí? Junko dijo, sonriendo juguetonamente a su obra, esto definitivamente funcionará. Este era Bakugo, atado en un capullo de seda trenzada con solo su rostro expuesto. El rubio luchó ferozmente contra sus ataduras, pero sin usar su peculiaridad, podía decir que todos los esfuerzos por escapar serían inútiles. La creación del ex había demostrado fácilmente su valía como una poderosa herramienta de restricción, superando fácilmente a la simple cinta de captura utilizada durante la jodida prueba de batalla de UA. No te veas demasiado orgulloso de ti mismo, piernas. Bakugo rugió, continuando con sus esfuerzos por escapar bastante infructuosamente, aún no he terminado. Siéntete libre de luchar todo lo que quieras. Bromeó Junko, levantando una mano para ocultar su sonrisa en 2 mejillas. Oh. Fue como encontrarse a sí misma. La euforía que le abrazaba las venas durante la caza, el sentimiento de superioridad optimista cuando lograba una captura exitosa, el puro placer burbujeaba a través de ella tan deliciosamente mientras miraba a su presa indefensa. Fue increíble. El aracnotauro fácilmente podía verse a sí misma derribando pequeños alevines como este en el futuro, dejando a los villanos atrapados y retorciéndose hasta que la policía viniera a llevárselos. Con suficiente seda prefabricada, incluso podría enfrentarse a algunas de las amenazas más moderadas. Entonces, el patán vulgar de repente dejó de luchar. Esto, dijo Bakugo, desvaneciéndose mientras su voz cambiaba a un tenor extrañamente tranquilo, en realidad es jodidamente placentero. ¿Por qué diablos mis sábanas no están hechas de esta mierda? Como un relámpago, un tipo de euforia completamente diferente llenó a Junko al escuchar esas palabras ásperas, pero completamente honestas. La niña araña se movió hacia su compañera de cuarto capturada, con una mirada suave en su rostro. ¿Entonces quieres que te haga algunas cubiertas nuevas?
Sí, como podría atestiguar cualquiera de los que alguna vez habían visto al rubio y al silvete durante algún tiempo, los dos tenían la relación más extraña de todo el instituto. Oma que, con el tiempo llega, para la fabla de Fox. Escondido como estaba en el corazón del edificio del campus principal de la UA, no muchos sabían, o admitían saber, el peso opresivo que uno podía sentir al sentarse frente al escritorio del director de la academia. Ese mismo peso ahora estaba aplastando a Recovery Girl y Takeo Go cuando el dúo se sentó frente al infame director de la escuela de héroes. No era, en modo alguno, una sensación agradable. No hace mucho tiempo, los dos gigantes médicos habían estado pasando por una serie de pruebas con una muestra de sangre de Izuku Midoriya, el increíblemente poderoso y versátil mutante de primer año. Se les había dado permiso para hacerlo debido a su objetivo declarado de solo estudiar el Kirk del adolescente. Sin embargo, a medida que avanzaban las pruebas, habían comenzado a hurgar más profundo, tal vez, demasiado profundo. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla. Aunque, por la mirada que Nezu le estaba dando, el animal peculiar no estaría dispuesto a aceptar ninguna respuesta simple a cambio. El médico y la enfermera de la escuela estaban potencialmente en un problema increíblemente serio. Habían sido atrapados con las manos en la masa durante su experimentación más cuestionable, olvidando por completo que el director de la UA tenía el control completo y absoluto de toda la seguridad en todo el campus de la escuela desde su oficina. Apagar la vigilancia en la oficina de Recovery Girl probablemente fue incluso lo que alertó al animal peculiar, si no hubiera sido el mismo Midoriya, en cuanto a sus actividades ilícitas. Necesitábamos conocer a mi amigo. Todo lo que pudiéramos, dijo Takeo, desafiando el silencio. Una simple prueba demostró de una sola vez que el sistema inmunológico del niño nunca ha estado expuesto a ningún patógeno, en la medida en que cree anticuerpos, en toda su vida. Eso es imposible. Es imperativo que nosotros. No puedes ver el potencial. Recovery Girl interrumpió, desesperada por dejar de lado esta distracción de lograr su objetivo, a pesar de las limitaciones que tiene, el Kirk del chico bien puede ser la respuesta para resolver los problemas que realmente han plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Enfermedades incurables, desórdenes genéticos, pestilencias en... Lo que hiciste en ese laboratorio equivale a la violación y tortura de un ser consciente para tu propio beneficio, espetó Nezu, silenciando la diatriba de la anciana. ¿Quieres saber qué pasará si el Kra se entera de tus acciones? El público. En la era de los Quirks, se había convertido en un hecho establecido que los Quirks sensibles de hecho existían. Durante las décadas habitualmente denominadas como la tercera generación, surgieron suficientes de estos tipos raros de Kirk para que los gobiernos de todo el mundo hicieran algo al respecto a regañadientes, o enfrentaran más rebeliones en las calles. Después de largos procesos legales, cabildeo, marchas, tratos clandestinos y protestas de ambos lados, casi el 95% del mundo finalmente otorgó derechos individuales a los Quirks inteligentes en el transcurso de varios años. Estos derechos, sin embargo, normalmente no se activan caso por caso hasta que el portador de un Kirk potencialmente sensible haya formado una relación simbiótica adecuada y oficialmente reconocida con dicha habilidad. Sin embargo, de los numerosos estatutos, subsecciones y enmiendas añadidas a las diversas leyes de Kirk inteligentes, la ilegalidad de exponer un Kirk sospechoso de sensibilidad a lo que podría considerarse una experiencia desgarradora para un ser humano normal es casi universalmente reconocida. Los castigos para tales son igualmente severos y rápidos. Afortunadamente para Recovery Girl y Takeo Go, la amenaza de Nezu de involucrar al Kra fue vacía. El director no tenía ningún deseo de involucrar a la organización de idiotas e hipócritas si era posible. Los idiotas ni siquiera eran conscientes, hasta donde él sabía, de la sensibilidad de Cursed Blood hasta el momento. Y estaba bien con mantenerlo así por ahora. Para ser justos, el Kirk solo parece ser cuasi sensible. Las pruebas que realizamos mientras pudimos parecían mostrar que los microorganismos que lo constituyen realmente no toman decisiones para su propio beneficio, solo para su anfitrión en su conjunto. Dijo Takeo, lanzando una defensa, por débil que fuera. Yo no soy, lo que yo, quiero decir que...
El gigante de un hombre se acobardó bajo la mirada feroz de Nezu y se quedó en silencio una vez más. Nezu, trata de entender. Esto es importante, intentó Chica recuperación de nuevo, poniendo la mayor parte de sus décadas de experiencia detrás de sus palabras como pudo. El Kirk de ese chico puede devolver la salud perfecta a cualquier organismo vivo, incluso desde el borde de la muerte, siempre y cuando su cerebro conserve su ionización polar original. ¿Entiendes lo que eso significa? El fin de cada cáncer. Una cura para cada enfermedad insidiosa demasiado inteligente para la medicina moderna. Extremidades regeneradas para héroes y civiles por igual, que sufren de los ataques de los villanos. Takeo asintió, todavía en silencio, mientras su co-conspirador comienza a exponer apasionadamente las virtudes de la investigación que estaban haciendo. Por el momento, estaría de acuerdo con cualquier cosa que dijera su mentor porque realmente no le importaban muchas de sus razones. Lo único que le importaba al gigante de un hombre era que, en última instancia, estudiar este maldito Kirk le permitiría obtener los datos necesarios para liberar a su hijo. No estamos hablando de dejar seco al niño, Nezu, ni de obligarlo a sacrificar su sustento o su tiempo de ninguna manera, agregó el gran médico durante un momento en el que Recovery Girl tuvo que hacer una pausa para respirar profundamente. Solo necesitamos entender cómo funcionan los microorganismos. Si puedo hacer eso, puedo programar mis nanomáquinas para replicar sus funciones exactamente. El director de Wano pudo evitar el largo y cansado suspiro que escapó de su boca. En la superficie, los dos idiotas demasiado entusiastas frente a él parecían tener buenas intenciones, sus objetivos eran completamente virtuosos. Lástima para ellos, era más inteligente que el mamífero promedio. Takeo-kun, dijo Nezu, la tristeza se mezclaba con la molestia que había teñido su tono hasta el momento, no importa cuánto encuentres desagradable la realidad, nada cambiará el hecho de que tu hijo murió. De la misma manera, nada cambiará que su existencia ahora está ligada a la de Midoriya. Debes aceptar esto. Era un hecho frío e insensible. A estas alturas, todos los involucrados podían entender en varios grados que el Kirk de la Verdanete se había grabado en la esencia misma de la niña zombie más linda y pequeña. Eliminar el vínculo entre Lily y Midoriya ahora, en todo caso, borraría lo que quedaba de la peli azul. Incluso ahora, las lágrimas que picaban en los bordes de los ojos de Takeo insinuaban el hecho de que el padre sabía en el fondo que esa era la verdad de las cosas. Y chilló. ¿Has olvidado la proclamación inmortalizada que dio inicio al impulso final que hizo que la mayoría de los países del mundo establecieran leyes firmes proconscientes de Kirk? Nezu preguntó en voz baja, sintiendo náuseas en su pequeño estómago mientras miraba a su antiguo colega. ¿No recuerdas? Porque si aceptamos que es nuestra conciencia la que nos otorga nuestros derechos inalienables, entonces también se le deberían conceder esos mismos derechos a cualquier conciencia. La afirmación era un dicho popular hoy en día, parafraseado por supuesto, y uno de los favoritos personales de Nezu. Él y sus salvadores, todos esos años después de su liberación, lo habían usado como una base sólida para su caso contra los científicos que lo habían torturado con sus inhumanos experimentos de Kirk. También estaba muy relacionado con la razón por la cual el animal peculiar se esforzó tanto por mantener a Recovery Girl como un elemento permanente de su academia. ¡Qué montón de tripas! La anciana heroína en cuestión carraspeó, el descontento aparente en su rostro marchito. Quien dijo eso obviamente no tenía idea de lo que estaba hablando. Y claramente nunca tuvieron una oportunidad como esta a la mano. Takeo cayó hacia adelante, su barbilla casi golpeando el escritorio de Nezu por la sorpresa ante esa declaración. El propio animal peculiar no pudo sofocar un grito ahogado ante las palabras de su viejo amigo. Un escalofrío le recorrió la espalda y se le erizó el pelo instintivamente. Chilló, susurró Nezu, apenas logrando encontrar su voz o el coraje para hablar. Tú dijiste eso. Esas son tus palabras. Silencio. Takeo y Nezu estaban ahora tensos, esperando con inquietud para ver cómo la anciana heroína manejaría la revelación. ¿Dispararía una respuesta sarcástica? ¿Lanzar una discusión? ¿En serio?, murmuró Recovery Girl, mirando hacia abajo con el ceño muy fruncido. Yo nunca. Cuando. Fue una respuesta más que suficiente para que Nezu entrara en acción.
Chilló, ladró el animal peculiar, saltando sobre su escritorio. Irás a Risi National en este momento y te harán un chequeo médico completo. Tienes prohibido regresar a tus funciones hasta que tenga un grupo de profesionales médicos de confianza que firme. Fuera de su certificado de salud. Recovery Girl refunfuñó una vez más, claramente en desacuerdo con las órdenes, la gravedad de la situación y la severa reacción de Nezu. Sin embargo, había poco que la anciana heroína pudiera hacer contra eso. Si el roedor quería perder el tiempo valioso que ella podría estar gastando curando las enfermedades del mundo, entonces eso estaría en su cabeza, supuso. Takeo, al lado de su mentor, colocó una enorme mano sobre el diminuto hombro de la anciana enfermera, una indicación silenciosa de que el gigante de un hombre llevaría físicamente a la mujer al hospital si fuera necesario. Cuando Takeo y Chiyo salieron de su oficina, Nezu se maldijo por permitir que esto ocurriera. Años de depender de Recovery Girl, una de las mejores profesionales médicas de Japón, para realizar sus propios chequeos de salud finalmente fracasaron. Claramente, en algún momento del camino, la heroína había comenzado a falsear sus resultados, quizás incluso porque tenía la suficiente vanidad como para encontrar desagradable que le recordaran su avanzada edad. Independientemente de la razón, el mundo de Nezu acababa de temblar en sus cimientos. Algo estaba terriblemente mal con Recovery Girl, y no tenía idea de cuánto tiempo había estado sucediendo. ¡Oh qué mal!